Roberto Bataglino, el análisis político. Bueno, desayuno cargadísimo para este lunes de resultado electoral que todavía estamos cronicando, que realmente, bueno, lo primero que hay que decir, que la justicia de Córdoba se salvó por lo holgado, dos cosas, el holgado de triunfo y la madurez que demostraron los tres principales actores de esta elección. La de José Manuel de la Sota, que tuvo un discurso prudente, que tuvo un discurso de contenido político y en ningún momento especuló que si sus contendientes reconocieron la derrota. La de Juez y la de Aguad, que reconocieron la derrota y reconocieron la transparencia y destacaron mucho fundamentalmente cómo anduvo la boleta única, porque si no hubiera habido eso, realmente a esta hora tendríamos una provincia envuelta en un escándalo que realmente sorprende, porque se da exactamente la misma situación con un problema con el mismo proveedor, con el Correo Argentino, que no puede terminar de cargar los datos, que sí. Una cosa increíble. Yo no puedo entender, lo que no puedo entender es esto, ¿por qué vamos a Santa Fe, podemos decir Capital Federal también, no existen esos problemas? ¿Por qué no tienen problemas los servidores de los que contratan en Santa Fe o en Capital Federal y los tienen los que contratan acá en Córdoba? Va a cobrar el correo, va a cobrar el correo, ¿no? Por este trabajo, ¿no? Y va a cobrar bastante. No, increíble. Y pero es la segunda vez que hay un problema. Porque hay que recordar que en el 2007, con otro proceso electoral, con estas condiciones, con otro resultado, a esta hora también estábamos ahí con el 70, 80%. No, con una elección pareja y con el problema repetido. Sí, no, esto estaríamos hablando realmente de una crisis sin ningún tipo de precedente. Bueno, pero fue otro resultado. Un elemento más, antes de pasar a la valoración política sobre la herramienta electoral, que tuvo muy buena aceptación en los cordobeses, que habrá que resolver alguna cuestión para el tema del escrutinio, que no se haga tan largo en la mesa, que las mesas cerraron en cuanto a las actas y a contar los votos allá por las 10 de la noche. Y me parece que hay que definitivamente eliminar el casillero de lista completa, porque induce a una equivocación de los electores, porque confundieron algunos lista completa con el casillero de gobernador y dejaron en blanco casi un 20% en el tramo de legisladores provinciales, generando una distorsión en la legislatura, y que me parece que puede ser rápidamente corregido con una modificación de la ley. Esto puede andar muy bien. Y la otra es que el voto electrónico, que anduvo muy bien en la falda, va a ir gradualmente. La justicia dice que hay que esperar un par de elecciones para que haya voto electrónico definitivo en la provincia. Si lo hacen en la falda anda bárbaro, ¿por qué razón hay que esperar un par de elecciones? Creen que en los países donde se instrumentó, si fue así, fue progresivo. Habrá que ver, en 4 años cambia muy mucho, la tecnología, el hábito de la gente con las tecnologías va cambiando y bueno, en este caso los cordobeses aprobaron, creo que son los grandes ganadores porque supieron hacer la boleta única, no hubo casi votos nulos. El voto nulo claramente no es de confusión, sino de los que querían anular el voto, con lo cual hay una aprobación en ese sentido por parte de la ciudadanía con el nuevo sistema. Y en cuanto al resultado electoral, bueno, deja claramente de manifiesto que José Manuel de la Sota tiene un liderazgo, tiene un carisma, no solo sobre el PJ, sino sobre distintos grupos sociales, y ha recuperado una cosa que era muy importante para el peronismo de la capital, que era recuperar votos en la ciudad de Córdoba, un distrito que le estaba siendo muy adverso, y genera una sensación de haber manejado el centro del ring, de haberse posicionado con una campaña que lo ubicó en el centro del ring, que le puso una distancia a sus contendientes, que sus contendientes no supieron, no pudieron achicar en ningún momento, y la estrategia discursiva de la campaña de la Sota fue la que fue marcando la agenda, la que fue instalando los temas, la que fue generando los climas que llevaron a esta cuestión de ponerlo a él hoy como una referencia nacional, porque parece que esa es una cuestión importante. Y después, bueno, lo de Juez, que pierde mucho caudal de voto en la capital, seguramente el desgaste, los problemas que ha tenido con su sucesor Giacomino, a lo mejor la gestión de Giacomino, y fundamentalmente no hacer pie en el interior. Sigue sin construir el Frente Cívico desde su nacimiento una estructura sólida que le permita competir y tener una estructura de fiscales, de dirigentes, de intendentes. Logró hacerlo, le fue bien, que Jesús María, el departamento Colón, Gatica le armó, no ganó Colón el tramo de legislador departamental,
pero hizo una buena elección en todo el departamento. Sí, algo armó en Río Tercero y ganó algo en Carlos Paz y ahí sí. Pero bueno, es una provincia amplia y hay que tener estructura y fundamentalmente una señal severa de alerta para el radicalismo, que queda en una posición de tercera fuerza ya en varias elecciones y pérdida de caudal de votos. Pero me parece, como decíamos, un dato importante es esta referencia nacional que se plantea de José Manuel de la Sota, es la lectura que hacen los medios nacionales de que surge otro precandidato presidencial entre los gobernadores del justicialismo. Hay que recordar que ahí en esa lista ya están anotados Urtubey, está Gioja y otros mandatarios, está Scioli. Hay una serie de gobernadores del peronismo que están aspirando a la sucesión de Cristina Fernández de Kirchner y serán claves estas horas para determinar cuál es, después de este duro mensaje que tuvo de la Sota hacia Cristina, instándola a deponer esas actitudes de confrontación, de dejar de revisar el pasado, de priorizar los intereses federales. Habrá que ver después de ese discurso público cuál es la negociación política. Se insiste en el peronismo que no van a bajar al menos hasta el 14 de agosto, que es el domingo que viene, la lista de legisladores, de diputados nacionales que van a ir sin candidato presidencial, pero el martes de la Sota tomaría una decisión. Y el otro tema que queda pendiente es qué va a pasar en el escenario de la ciudad de Córdoba. El escenario, digamos, los planes de la Sota, creo que, aunque no lo diga, y va a ser fuerte campaña para Héctor Campana, pero los planes es que haya un triunfo de Ramón Mestre, porque entiende que de esta forma se volvería a recomponer el bipartidismo en Córdoba, más allá de esta cosa que comentábamos de un radicalismo provincial muy golpeado, pero un triunfo en la capital permitiría el resurgimiento del radicalismo y relegaría al Frente Cívico, dejaría el juecismo casi sin chances de posibilidad de acción política, ¿no? Un poco esos son los planes de la Sota y sorprendió que, bueno, todos los candidatos a intendente lo primero que hicieron, al menos 3 de ellos, es decir que van a trabajar en forma conjunta con el gobernador, que la ciudad no necesita peleas. Ruitor se pronunció en ese sentido, Mestre se pronunció en ese sentido, Campana tiene todo pensado para aprovechar este impulso. De hecho, mañana va a haber un gran acto de Campana y de Vigo para tratar de aprovechar este impulso, pero si el peronismo mantiene las dos fórmulas, está generando ahí una situación que puede llegar a darle alguna ventaja al radical Mestre. En el caso de Juez le va a ser muy complicado, pese a haber ganado la capital, haberla ganado por 10 puntos, pero hay una pérdida de votos y hay un debilitamiento de su figura política después de la ventaja que le sacó de la Sota, de tratar de trasladar parte de esos votos hacia Domina. Por lo tanto ahí va a ser un escenario complejo, pero seguramente cuando el 18 de septiembre voten los ciudadanos de la ciudad de Córdoba, elijan su intendente, van a completar este mapa político que a lo mejor implica algún tipo y algún grado de modificación, de volver a un escenario más bipartidista, con el Frente Cívico ahí en una posición de muchas dudas respecto a su futuro, ¿no? Bueno, son algunas de las cuestiones cuando, insistimos, todos estos análisis que seguimos haciendo cuando ya han pasado 12 horas largas de que se cerró la votación y no tenemos los resultados concretos como para analizar, para ver el tema de la legislatura, donde el peronismo va a tener una mayoría aún mayor que la que tenía, porque ganó muchos departamentos que había ganado el radicalismo antes y que le permiten gobernar, le permitirán a De la Sota gobernar sin sobresalto, más pensando en un escenario nacional que en las cuestiones provinciales, pese a que él dijo que nacía ayer este partido cordobés, ¿no? Está como 42, 43 legisladores va a tener una Unión por Córdoba, una mayoría suficientemente amplia como para gobernar con tranquilidad. Y una composición de la lista donde no está repartido por grupos, por sectores que puedan pensarse en que haya decisiones o quiebres. Es que de por sí no las hay en general en el peronismo Córdoba. Exactamente. Un par de datos que a mí me parece para aportar al tema de la clave de la victoria de la Sota. Primero, que no ha habido en Córdoba, como en casi ningún lugar del país, un ánimo opositor. Exactamente. Ha habido bien un ánimo oficialista. Las cosas están más o menos bien. ¿Para qué vamos a cambiar, digamos? Solo Catamarca cambió. La sensación entonces que da es que es muy difícil que un oficialismo, estamos hablando de las provincias, pierda, excepto que dé razones muy poderosas para ello. Segundo, cuando ayer De la Sota le agradece a Schiaretti y le dice: sin tu gobierno no hubiese sido posible esto, independientemente de sea una lisonja de ocasión, me parece que acierta.
De la Sota logra al menos la ventaja grande, con un crecimiento notorio su voto en Capital. Sí. Está bien, hay una suma, si vos sumás la elección de senador última, es una suma de a Castelo más Mondino más un plus de 4 puntitos más. Pero la carga de Schiaretti en el último año, sobre todo, de obra pública sobre la ciudad, me parece que lo posicionó a De la Sota en un lugar que no tenía en la capital de Córdoba hace un tiempo. Sí, la curva de imagen de Schiaretti, de imagen positiva, fue notoria, empezó muy abajo, se había estabilizado en una imagen media y en los últimos meses tuvo un pico creciente. Sobre todo en el distrito adverso de la ciudad. Tuvo un pico creciente que lo ubica así cerca del 70% en la ciudad de Córdoba, ¿no? Y la tercera... Bueno, de hecho, la mayoría de los candidatos como Juez y Aguad empezaron con una campaña de fuerte cuestionamiento de Schiaretti, que después la fueron morigerando porque advertían que no era pegándole a Schiaretti que sumaban votos. Bueno, y más allá de los errores de la oposición, que también hay que contarlo en favor de De la Sota, han sido groseros por diversas cuestiones, y la tercera me parece que De la Sota ha acertado, una vez más, en el posicionamiento respecto al gobierno nacional. No ha tenido drenaje del peronismo cristinista hacia otros lados, o al peronismo kirchnerista, no lo ha tenido, está claro. No ha habido voto de a Castelo que se fue a otro lado. No, a Castelo, cuando a Castelo lo ningunearon un poquito los Kirchner, De la Sota lo contuvo y lo dejó adentro. Y en la zona del intendente de Leones. Llevó a algunos legisladores. Por eso, no ha habido esa desaparición de votos del kirchnerismo que algunos le auguraban. Exactamente. Y también ha logrado retener el voto opositor a Kirchner, lo que no es poca cosa. Es decir, ha mantenido una postura que ha sido oscilante en la campaña. Estábamos muy a favor de Cristina al principio, no tanto después, pero le ha dado réditos. Sí, y en eso fue clave su postura de no someterse a ningún tipo de interpelación, ningún tipo de debate, de consulta periodística, lo remarcamos, no contestó prácticamente entrevistas, no dio conferencia de prensa, después de los actos casi no atendió a los periodistas, y cuando lo hizo en la última semana y generó ahí una especie de traspié porque no terminó de aclarar si votaba o no votaba a Cristina, y ese era un tema. Tratar de mantener un discurso lo más alejado posible de un pronunciamiento nacional. Un dato para los que trabajan en las campañas electorales. No sé si está bien o está mal. De principio a mí no me gusta mucho la idea, pero es lo que funciona, ¿no? En las elecciones. Cuando De la Sota perdió por última vez con Angelos, partió con 15, 20 puntos de diferencia en contra de la campaña electoral, sí, que la hizo Duda Mendoza, la famosa Unión de Fuerzas Sociales. Duda Mendoza aplica en esa campaña de la Sota un sistema de marketing moderno que hasta ese momento no tenía ningún partido político, no de Córdoba, del país. Y De la Sota consigue perder la elección por 3 puntos, 4 puntos, no recuerdo exactamente, pero fue 45-41 me parece esa elección. Con lo cual, de la nada prácticamente, Duda Mendoza lo lleva casi a ganar la elección. Estuvo muy cerca. Y a partir de ahí no perdió nunca más. Ganó todas las elecciones que él compitió, ¿no? Con este marketing, llamémosle profesional de la política. La tecnocracia llevada al marketing de la política. Y esta vez De la Sota se ciñó a un marketing estricto del cual no se salió. Sí, fue el que más actuó y está como acostumbrado a recibir estas enseñanzas de los consultores y decir, bueno, voy por este camino, por acá no me salgo, y bueno, y le ha dado resultados. ¿Qué es lo que hay que hacer para ganar? A, B, C, D, E, lo cumplió todos los pasos. Sí, pero me parece que para eso no es solamente cuestión de responder a los dictados de quien te asesora, sino de tener una gimnasia de poder hacerlo, ¿no? Bueno, igual son análisis parciales, por supuesto, no completa ninguna de las cosas que hemos dicho completa. Exactamente, no, generalmente cuando se da un resultado es muy complejo y cuando se da un resultado tan amplio también es muy amplio porque siempre hay aciertos propios, hay errores ajenos y muchos y fundamentalmente lo que sí ha logrado es empardar un poquito el comportamiento electoral que estaba muy difuso y muy disperso. En la época de los gobiernos radicales de Angelos y en las primeras de la Sota, la provincia votaba más o menos todo igual. Y ahora, después había un quiebre y ahora está bastante más parecido. Bueno, ¿no? déjame hacer un párrafo
Ya que estamos, nunca vamos a hablar tanto tiempo de política en el resto de la... no sé. No, nos queda presidenciales. Un párrafo para el discurso del juecismo, que me parece el gran derrotado de la elección, porque si bien el radicalismo hizo una muy mala elección y se tiene que cerrar en la Casa Radical y pensar qué le está pasando a ese partido en Córdoba, el gran derrotado de la elección fue Juez. Sí, correcto. A mí me parece que deberían pensar muy fuertemente este discurso, porque esta mañana lo volví a escuchar, no de Juez, sino de sus... Y no que la plata que gastan, que los recursos que gastan los otros. A ver, es cierto que Juez gastó mucho menos dinero que el partido que ganó y que la Unión Cívica Radical, sin duda. Que tiene menos recursos económicos, eso sin duda. Que eso le juega en contra, le juega en contra. Ahora, con mucho menos recursos, Juez sacó el 60% de los votos y ganó la intendencia. Con poquísimos recursos repitió la victoria en la ciudad de Córdoba hace 4 años. Con pocos recursos ganó la elección provincial a senador hace 2 años. Y tenía tan pocos recursos como ahora. Es decir, que más allá de los pocos recursos no le alcanzan para justificar los errores que ha cometido, si es que no hay un problema mayor que los errores. Si es que, a ver, o el discurso de Luis Juez no alcanza a transmitir sus bondades, o las bondades de Luis Juez no alcanzan para ganar una elección. Sí, ahí me parece que hay un punto, que es el primero, que la reforma política en serio y electoral en serio en Córdoba se va a completar el día que la mayoría de los partidos políticos tengan recursos más o menos similares. A lo mejor no iguales, pero en proporción a los últimos resultados electorales, y más o menos similares, y estén controlados y se manejen solo con fondos del Estado, no haya aportes privados. Eso va a garantizar una transparencia mayor de las campañas, fundamentalmente. Ahora, una vez dado esto, a esos pocos o muchos recursos hay que dotarlos de contenido y hay que dotarlos de acción política. Entonces no se puede pretender competir seriamente en una elección si uno no tiene un referente territorial por departamento, una presencia en los principales pueblos y ciudades de la provincia, y fundamentalmente si en 4 años no consigue hilvanar 4 o 5 ejes, ideas, fuerzas de gobierno. O sea, ahí ya no hay un problema de recursos sino de contenido, ¿no? Roberto, muchas gracias.